Hoy es viernes 1 de junio y vamos a comenzar el mes hablando de libros. Comenzamos el mes hablando de libros y vamos a saludar a Ana Párraga. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Ana, vamos a hablar hoy de un libro, Las horas extrañas, ¿no? Si no hemos Distantes. Fíjense, esta mañana hablando con ella, me comentaba, bueno, le he preguntado qué libro es y me lo acaba de comentar, me lo ha apuntado, pero mi cabeza que va por otro lado, en vez de las horas distantes, las horas extrañas, en fin. Cosas del directo. Exactamente, lo dejamos claro. Las horas distantes y su autora es... Kate Morton. Ahí no me he confundido. Bueno, he dicho, me acordaba del sexo del autor, en este caso, no más. Bueno, no pues, preocupes. Ana, si quieres, comenzamos dando algunos detalles de alguna pequeña biografía, ¿no?, de la autora, de Kate Morton. Mira, en principio voy a hablar de que este libro ahora mismo es uno de los más vendidos en todas las librerías. Y aparte de eso no tenéis que pasar nada más que por un gran almacén y veréis dónde está puesto. Y que hay muchas copias, ¿no?, disponibles, Sí, seguramente. Segurísimo, porque no está la cosa para comprar muchísimos libros, parece ahora. Bueno, pues habrá que irse a algún gran almacén, Carrefour, el Corte Inglés... Yo no quería decir ningún nombre. Bueno, de todas maneras no es caro, ¿eh? Vale 20 euros, 21. O las librerías pequeñas también, oye, ¿no? Que igual siempre podemos los pequeños encontrar... comercios... Yo ¿no? creo que también tendremos que darle vidilla a los pequeños comercios mejor, ¿no? También, al fin y al cabo, igual el dinero se queda aquí también, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? De todas maneras os digo que tampoco es muy caro para la calidad que tiene. Vale 21 euros, tiene 630 páginas y se publicó en marzo de 2012. Entonces es una novela fundamentalmente intimista y de sentimiento. Voy a hablaros rapidísimamente de Kate Morton. Esta mujer, no sé si a alguien os suena, se llegó al estrellato por un libro que se llama El jardín olvidado, que es la anterior novela, sí, y La casa de Riverton. Bueno, pues esta es la novela más esperada ahora mismo, porque después de estas dos novelas se estaba esperando esta, y da una vuelta de tuerca a las anteriores novelas, y aquí cambia totalmente el género, aunque es parecido a las anteriores, pero cambia. Esta mujer nació en la montaña en el sudeste de Australia, se licencia en arte dramático y en literatura inglesa. La verdad es que no hay mucha documentación tampoco sobre esta mujer, además esto es un seudónimo que él utiliza, y deciros que, como cosa curiosa, que vive por aquella zona con su hijo, con su esposo, y que su novela La casa de Riverton, por ejemplo, se publicó con mucho éxito en más de 38 países y llegó a vender 3 millones de ejemplares en todo el mundo. Y El jardín olvidado, ya ni os cuento, El jardín olvidado... Que fue por lo que se dio a conocer en gran parte, ¿no? O sea... Efectivamente. El salto. El jardín olvidado, con 34 millones de ejemplares vendidos, supone, como podéis saber, la consolidación absoluta de esta mujer. Bueno, pues vamos a hablar de las horas distantes. Las horas distantes. La verdad que os lo recomiendo, pero muy recomendado. Venga. Porque os podéis sumergir en una historia apasionante y aparte de eso ya una historia de sentimiento, una historia de la que nos gustan a las mujeres también. Bueno, y a los hombres, no tiene por qué ser a las mujeres, ¿no? De los libros estos, como hemos comentado alguna vez, pues que te dices, tengo que seguir leyendo. Y que parece que hay una mano que te atrapa. Y que te metes en la historia. Sí, efectivamente, que te atrapa ese sentimiento que hay. Bueno, pues la historia os voy a contar como siempre hasta donde puedo contar. Porque lo que quiero es que la leáis. Obviamente. Bueno, pues la historia trata fundamentalmente de Eddie. Eddie Burchill es la protagonista. Esta chica es una chica, pues, de hoy en día, que trabaja en Notting Hill en una editorial. Además le gusta mucho el libro, a mí me gusta mucho el libro porque habla mucho del libro. Y entonces, pues el libro empieza pues que ella está en medio de una ruptura sentimental, va a comer a casa de su madre un domingo, están preparando el típico pollo que preparan allí los domingos, y entonces pues no sabe cómo va a reunir fuerzas para contarle a su madre la relación suya, cómo se ha roto y tal, porque además no tienen una buena relación entre ellas. Digamos que las relaciones entre ellas eran distantes, por eso de ahí la hora distante. Bueno, pues mientras que eso, pues hay una saca de correos que está olvidada por allí en un desván, y de repente aparece una carta. Ella la coge y entonces su madre empieza
con un llanto desconsolado, misterioso, que le hace pensar que ahí pasa algo. Entonces ella empieza a descubrir, ella se entera de que su madre es una de las muchas niñas que fueron evacuadas junto con su hermano en la Guerra Mundial, y se la llevaron lejos de Londres, se la llevaron, que fue acogida en un castillo. Allí en ese castillo vivían dos hermanas gemelas y otra hermana con su padre, que era escritor. Y entonces, pues, a Eddie, cuando él le cuenta la película a su madre, digamos, pues le atrae tanto el castillo que lo que hace es que se va al castillo a descubrir realmente lo que le ha pasado a su madre. A ver qué pasó, ¿no? Entonces, como podéis imaginaros, su estancia en el castillo, aunque está ya ruinoso, pues las dos hermanas gemelas siguen viviendo, el padre ha muerto y la otra hermana también. Entonces ahí, pues imaginaros la historia que pueda surgir de ahí, los misterios que hay entremetidos y empolvados en aquel ruinoso castillo. Hasta ahí puedo leer. Bueno, es una historia curiosa, ¿eh? Entonces, curiosa, y además os lo digo que os va a atraer. Bueno, en cuanto al escenario, pues fundamentalmente está ambientada en el castillo, el castillo en el condado de Kent, en el sudeste de Inglaterra. No digo el nombre del castillo porque yo no sé mucho inglés y me parece a mí que voy a meter la pata. No pasa nada. Tú que vas a inglés sí lo dirías bien. Bueno. El castillo se convierte en uno más de los protagonistas de la novela, y la novela alterna distintas épocas, entre 1910 y 1993, ¿vale? Entonces, los personajes, decir que fundamentalmente lo que caracteriza perfectamente, como caracteriza ya su autor antes, es a los personajes femeninos, estas tres hermanas. Sobre todo a las dos hermanas gemelas, pues que viven ahí en una historia, pues no sé cómo explicaros, pues que hay algo que la une, pero algo que también hay un deseo por otra parte de separarse de ese castillo. El castillo es como si las tuviera prisioneras, pero a la vez es como si fuera su protección máxima con respecto a la vida. Y deciros también que los personajes pues alternan personajes del pasado, es decir, personajes que Eddie sabe que su madre conoció, sí, con personajes del presente. Por ejemplo, la propia Eddie, que es la narradora, que además nos ofrece momentos muy bonitos porque habla mucho de libros, habla muchísimo sobre todo de las tardes que toma café y de las tardes que pasa en la editorial de Notting Hill. Y deciros fundamentalmente eso, que los personajes que hay pues son Eddie y las tres hermanas, no, las dos hermanas gemelas, que son las que realmente viven y las que realmente le cuentan la historia a Eddie. Muy bien. Venga, vamos con mi opinión personal. Vamos a por ella. Bueno, pues como no deja de ser una historia más una novela más, pero si yo tuviera que destacar algo de ella, destacaría fundamentalmente eso, que es una novela de intriga. También hay pasión, porque también existen ahí pasiones entrecruzadas, también existen, a ver, como digo, un poco el misterio, que es muy importante. Aparte de eso, también es muy entretenida. Y luego lo más peculiar de ella, por ejemplo, es que muchas veces te mantiene, lo que os decía antes, te tienes que mantener pegado al libro para saber más, porque una cosa te lleva a la otra, o sea, en realidad una cosa con la otra. Aparte de eso, también os puedo decir, ya a nivel personal, que es una novela muy bien elaborada y que combina muy bien todos los elementos y que mantiene el suspense hasta el final. No es de esas novelas que empiezas a leerla, aunque tiene 630 páginas, ya he dicho, pues no quiere decir que empiezas a leerla y diga, bueno, en las 150 ya la dejo porque esto es un petardo y a mí no me atrae para nada, no. Vas a saber mantener precisamente esta novela va a mantener precisamente la intriga y el misterio entre el amor, la duda, el resentimiento. Que te mantiene atento durante todo el libro, ¿no? Te va a tener, nos va a mantener atentos durante todo el libro, y la verdad es que si decidís este fin de semana, que ya veis que se nos presenta, que es bastante primaveral, pues un buen fin de semana. A la sombra de un buen árbol, pues una tarde no lo vaya a leer, pero bueno. Pero bueno, se puede empezar. Se puede empezar y os va a coger, seguro que os va a coger. Muy bien, pues Ana Párraga, como suele ser habitual, muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre.